La guerra se supone que pasó y firmamos la paz, pero lamentablemente los defensores también seguimos siendo guerrilleros y comunistas. Y eso justifica desde la detención hasta el asesinato. Háganme el favor, Creo que aquí sería de que las comunidades internacionales puedan hacer un llamado al mismo gobierno para que ya pare esta ola de criminalización y de acusaciones falsas. Aquí de la agricultura vive uno, aunque sea miserablemente, porque para hacer dinero casi no queda. Y si nos vienen a destruir las tierras aquí, ¿qué vamos a hacer nosotros? Mi esposo solo nada más llevó su almuerzo, fue a manifestar pacíficamente. Lo mataron, lo asesinaron en la cumbre de Alaska. Y señalo a un militar, ¿cómo me van a creer? Pero si un militar me va a señalar a mí, a él sí le va a creer porque él tiene todo el apoyo desde arriba. Pasamos toda la decisión del gobierno a espaldas del pueblo, sin antes haber tomado en cuenta la propuesta de las comunidades en resistencia. Vamos a hacer una minga. Soy Piedad Córdoba, activista de derechos humanos, y a donde quiera que vaya voy siempre en busca de una causa justa. ¡Tus luchas son nuestras luchas! Estamos aquí en el municipio de La Puya, departamento de Guatemala, donde se llevan a cabo varios proyectos de extracción minera. Es bien sabido que la estrategia de macartización, de señalamiento delincuencial de la protesta social es el argumento que utilizan los poderosos, que además se arrodillan, se ponen, se colocan al favor y al servicio de las grandes empresas locales y de empresarios de las multinacionales, que tienen además en su haber medios de comunicación poderosísimos contra hombres y mujeres que están resistiendo en defensa de la vida. Buscan que ese modelo productivo, exportador, extractivo, se pueda consolidar y de esa manera acallar la protesta social de estos hombres y de estas mujeres que aquí en Guatemala y en muchos lugares de América Latina están defendiendo la vida, sus recursos naturales y el medio ambiente, es decir, la tierra. ¿Cómo estás? Aquí. Muy bien, ¿y tú? Qué bonita. Gracias, igual. Bienvenida. La resistencia es la comunidad, la gente, esa valentía que se necesita para poder estar aquí, porque no es fácil, es desgastante y lo que las mantiene es la fe y la convicción de lucha. Aquí la gente que ustedes ven es la gente que ha mantenido esta resistencia por año y medio ya. Vienen hijos, padres y madres a hacer sus turnos. ¿Qué es lo que esta empresa quiere hacer aquí? Supuestamente extraer metales como ver oro, plata, cobre, pienso yo, tal vez. Son los estudios que ellos han hecho y eso es lo que ellos quieren hacer. ¿Y les consultaron a ustedes o no les consultaron? No, nada. Cuénteme, compañero, ¿les consultaron en alguna? Pues ellos cuando vinieron a hacer los primeros estudios, ellos decían que andaban viendo si en los terrenos había algún mineral. Pero en una oportunidad me dijo el que andaba trabajando con ellos que si habría oro en esta región, que estas comunidades tendrían que desaparecer. Yo la vez pasada tenía cerca de donde perforaron unos pozos que tienen ahí y fíjese que se hizo una presa y cuando se rompió para abajo yo sentí favorecer, ¿va? Y entonces de ahí saqué agua para fumigar yo mi frijolito. ¿Qué hice? Me botó la flor, porque son aguas contaminadas, eso es lo que deja eso, fíjese. Ajá, y ahí es donde uno pierde y tiene temor que se esterilicen las tierras y que ya no comamos. Y ellos tranquilos llevándose todo. El movimiento de tierra que a nosotros nos preocupa mucho porque abajo hay comunidades
donde ese movimiento de tierra en tiempos de invierno, el mayor temor es que deje desaparecidas a esas comunidades. Pero en este momento ellos están moviendo tierra. Ahorita no, desde que nosotros estamos aquí desde hace año y medio. Está parada el proceso. Sí hay maquinaria ahí adentro, pero no pueden ingresar. Allá se alcanzan a ver unos hombres, ¿sí? Sí, son la seguridad que mantiene ahí la empresa para impedir que la gente pase. Sí, en algunas ocasiones dispararon de allá para acá para intimidar cuando recién empezábamos, pero denunciamos eso también, entonces ya. ¿Pararon? Sí, porque supimos que el dueño de la empresa esta de seguridad es un exmilitar también. Bueno, Claudia, realmente un placer enorme poder estar contigo, sobre todo por lo que ha significado una vida de lucha dedicada a la defensa de los derechos humanos en países como Guatemala, que supuestamente abordan un proceso de paz, pero que lo que vamos viendo en el decurso de esos acuerdos es una gran concentración más bien de la violencia, de la violación de derechos humanos. ¿Qué es la criminalización de la protesta social? Es cuando se usa la ley tergiversándola para atacar y entonces se justifica que una manifestación comete delito y por lo tanto hay que reprimirla. Es cuando se amenaza con cambiar la ley o la estigmatización, que muchas veces está antes de que ocurran este tipo de cosas, donde empiezan a decir, es que los campesinos nada quieren, están siendo manipulados. ¿Quiénes están detrás de toda esta criminalización de la protesta, de considerar que quienes protestan legítima y pacíficamente frente a un statu quo establecido son delincuentes o son terroristas o son guerrilleros? Los mismos de siempre, las oligarquías. En países donde hay alta concentración de la riqueza, lo que ocurre es que hay grandes capitales, hoy capitales nacionales vinculados a capitales transnacionales, que deciden cuál es el modelo de desarrollo, que deciden cuál es el modelo de democracia y generar las condiciones para meter preso particularmente a los defensores que están en contra de la destrucción de nuestro ambiente. Se les llama guerrilleros y eso justifica desde la detención hasta el asesinato. Lo único que estamos haciendo aquí es plantarnos frente al portón de la empresa minera, que son los responsables, y ellos y el gobierno de esta situación. Lo que ha pasado en Toto y en Varías ha sido por lo mismo, por la provocación que el gobierno manda a los pueblos, y denunciamos que no estamos de acuerdo a que ellos vengan a reprimirnos y a violar nuestros derechos. Pero la lucha de ustedes ha sido una resistencia pacífica y uno mira esto y ve la fuerza desmedida. O sea, en este cartel que está aquí se ve a ustedes, a las mujeres en primer plano, a ti hablándole a la comunidad. Se ve una desproporción de la fuerza pública. Vinieron con cantidades impresionantes de policías donde nos obstaculizaron todos los accesos a este punto. Entonces, para nosotros era impresionante el despliegue que hizo el gobierno de tanta seguridad pública. ¿Cómo miran ustedes esos señalamientos, esa criminalización, el hacerlos ver ante la opinión de los demás como que fueran delincuentes? Ellos tienen todo el poder de hacerlo porque, como le digo, tienen apoyo de gobierno, de autoridades. Buscaron a líderes así, exalcaldes de las comunidades, a los propios alcaldes. O sea que es una corrupción que viene de mucho tiempo, donde siempre ellos quieren tener al pueblo bajo el pie, porque nosotros para el gobierno actualmente, ahorita, esta gente que vemos aquí, para ellos somos un estorbo, como una piedra en el zapato. Claudia, ¿qué formas de criminalización de la protesta se dan aquí en Guatemala?
Mira, aquí tenemos particularmente la utilización judicial. Efectivamente se reprime la protesta, la manifestación, pero también como eso se cae de su peso, porque tú metes a alguien por terrorismo, por haber estado en una calle, es complicado, han empezado a cambiar los delitos. Entonces a Yoli Oquelí la tienen acusada por calumnia, cuando si yo quiero acusar a los que me acusan a mí de ser guerrillera comunista y conspiradora, de calumnia, no, ¿cómo va a ser eso? La libertad de expresión. ¿Qué siente la comunidad? ¿Qué sientes tú? Que el gobierno está manejado por el sector empresarial y aquí se hace únicamente lo que los empresarios dicen. 1821. En el texto que promulga la independencia de España, se lee que siendo esta la voluntad general del pueblo de Guatemala, el señor jefe político lo manda a publicar para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase el mismo pueblo. Con este alto grado de exclusión de las mayorías, nace la República en Guatemala, 1898-1920. La dictadura de Manuel Estrada Cabrera reprime a sangre y fuego toda oposición. Dicta leyes que garantizan el trabajo forzoso en las haciendas. 1927. Pobladores chajulenses rechazan la tentativa de los terratenientes de venderles sus propias tierras. Son asesinados 3 campesinos ixiles, 1 a manos del ejército y 2 a manos del finquero Lisandro Gordillo, quien es secretario municipal de Chajul y cuenta con el apoyo de las fuerzas de seguridad. 1934. Durante el gobierno de Jorge Ubico se emite el decreto contra la vagancia que obliga a los indígenas a realizar trabajos forzados y los convierte en criminales de rehusarse. 1936. Las comunidades mayas ixiles se levantan contra la imposición del trabajo forzado, escribe un cronista ixil. Cuando capturaron a nuestros 7 principales, los encarcelaron. Cuando eran las 10 de la mañana, el 22 de junio, 1 a 1, los sacaron de la cárcel y delante de toda la gente los fusilaron. 1944-1954. Guatemala vive un periodo de garantías constitucionales y reivindicaciones sociales bajo los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz. La Constitución de 1945 proscribe el trabajo obligatorio de los indígenas en las fincas, se lleva a cabo una reforma agraria y otras medidas que benefician a las mayorías. 1954. Con la colaboración de la CIA se lleva a cabo un golpe de Estado que deroga la Constitución de 1945. 1960-1996. La violación de los derechos humanos es utilizada por el Estado como estrategia de control social. Se estima en 200.000 las víctimas del conflicto armado guatemalteco. 2012. El gobierno del general retirado Otto Pérez Molina sale en defensa de la empresa transnacional Energuate, de capitales británicos, y reprime una pacífica movilización indígena que protesta contra las tarifas. Mata a 6 indígenas, hiere a otros 41. Es la primera masacre consumada por el ejército contra población civil desarmada desde la firma de la paz en 1996. Licenciado José Santos, ¿dónde estamos? Estamos en Alaska, en el kilómetro 170, límite entre Totonicapán y Santa Catarina y Zapotlán. ¿Cómo me puede relatar realmente qué fue lo que ocurrió ese 4 de octubre de 2012, que entre otras cosas es el Día de la Paz de San Francisco de Asís? Pues el 4 de octubre una delegación de 48 cantones se encontraba en Guatemala para presentar peticiones. Y aquí la gente se había reunido para que se atendiera a la delegación que se había enviado a Guatemala. La gente en realidad realizaba una manifestación pacífica y lo único que portaban las autoridades es su vara, la vara de la autoridad, que es la que porta en este momento. Y no es cierta toda esa versión que se dice que las personas actuaron con violencia, porque lo único que traían era su alimento, es decir, su almuerzo.
¿Cómo recibió usted, siendo ya ministro, ya posesionado después de la elección del presidente, la masacre del 4 de octubre del año pasado? Ahí no hubo nada de intención, ningún dolo. Por el contrario, hemos seguido protocolos de respeto a los derechos humanos, porque al final del día también no solo es un blindaje sobre la base de las actuaciones profesionales de las fuerzas de seguridad, sino también es garantía para nosotros, ¿verdad? Aquí la responsabilidad es una responsabilidad que llega desde quien está en el campo hasta quien está al frente de la cartera. En ese momento el gobierno empezó diciendo, no fuimos nosotros, se dispararon solos, ¿verdad? Pero había videos. Y al final tuvieron que aceptar la responsabilidad. Fueron 6 muertos, 2 personas desaparecidas que aparecieron muertos, uno muy inmediato y otro a los varios días. Y un número que cada vez vemos que son más porque mucha gente se fue a su casa muy asustada, pero sí de 26 heridos, de los cuales el Estado solo quiere hacerse responsable de 6. Y como sociedad civil y desde la solidaridad se le ha tenido que dar atención médica. Hay gente que perdió el uso de las piernas y que ya no va a poder trabajar en el campo. Y estamos hablando de gente de campo que vive de su trabajo, de sus piernas y de sus manos. A los defensores se les acusa de asesinato y con fotos, videos, testimonios por mayor peritaje, a los soldados, en el caso de Totonicapán, se les acusa por homicidio culposo. Ministro, o sea que usted me puede afirmar categóricamente, aquí no se criminaliza la protesta social, ni se estigmatiza a los defensores y defensoras de derechos humanos. No, yo no criminalizo a nadie. Yo creo que cada persona se criminaliza a sí mismo si con sus actuaciones encaja en lo que tipifica un código penal, ¿verdad? Los soldados y los antimotines lo mataron a mi hermano. Ellos nos atacaron así traccionalmente. Nosotros estábamos así pacíficamente y cuando ellos de repente llegaron a atacarnos y los soldados dispararon de una vez así sin... ¿Quiénes son las víctimas más frecuentes de esta criminalización? Las víctimas a las que más duro les dan son comunidades que han demostrado que la economía indígena ligada a la tierra puede ser productiva, como en el caso de San Juan y Totonicapán, y que puede generar riqueza, pero no la riqueza del capitalismo, sino la riqueza indígena que le permite a la gente salir adelante. La segunda mitad del siglo XX en Guatemala fue una de las más sangrientas del continente, según datos de la Comisión de la Verdad. El conflicto dejó además de 200.000 muertos, 50.000 desaparecidos, 1 millón de personas desplazadas, 200.000 huérfanos y 40.000 viudas. Repasemos. 1967. El gobierno de Julio César Méndez Montenegro restablece el decreto 2795, promulgado por el exdictador Jorge Ubico, que dice que estarán exentos de responsabilidad criminal los propietarios de fincas. Se otorga a los terratenientes permiso para matar. 1974. El presidente Keel Laugerot aplica las técnicas que el Pentágono ensayó en Vietnam. Guatemala es el primer laboratorio latinoamericano de la guerra sucia. En los pueblos se ven puertas marcadas por cruces de alquitrán y en los caminos hay cabezas clavadas en picas para advertir. 1978. Hombres y mujeres con niños protestan en la plaza de Panzós, Alta Verapaz. Reclaman sus tierras y denuncian agresiones de los terratenientes. El ejército ametralla a los manifestantes. Hay 53 muertos y 47 heridos. El presidente criminaliza a vivos y muertos. Declara que el ejército actúa en legítima defensa ante un plan de subversión patrocinado por Fidel Castro. 1980. Como mecanismo de control, la tarjeta militar sustituye a la cédula de vecindad como documento de identificación. Quien no la posee es sospechoso de insurgencia y es preso o asesinado. 1979-1985. Los gobiernos de los generales Romeo Lucas García Ríos Montt y Humberto Mejía
implementan la táctica de tierra arrasada. Aniquilan no solo al enemigo armado, sino a las organizaciones sociales y se ensañan contra la población maya. 1996. Se producen los acuerdos de paz entre el Estado, ejército y la guerrilla. Tras la paz, se abren las puertas del país a la profundización del modelo neoliberal. 2005. Se firma el Tratado de Libre Comercio. Los líderes de las comunidades denuncian que este tratado pasa por encima de los compromisos adquiridos por los convenios de paz. 2014. El gobierno del general Otto Pérez Molina se caracteriza por dar continuidad a la expansión de las multinacionales. Las comunidades campesinas e indígenas mantienen un estado de resistencia pacífica. El gobierno interpreta esto como acciones desestabilizadoras de la paz social y se incrementan las judicializaciones y agresiones a líderes populares. El pueblo, en tanto, sigue llorando a sus víctimas. A usted realmente los han tratado como criminales. Yo creo que esto de la criminalización viene después de la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Entonces, todas las personas que no estamos de acuerdo con lo que ocurre, se nos acusa de terroristas. Esa es la calificación jurídica que se hace de las actividades que realizamos. Pero en realidad lo único que hacemos es la defensa de nuestros derechos. ¿Le ha pedido perdón el gobierno al pueblo de Totonicapán? No le ha pedido perdón al pueblo de Totonicapán, son 6 muertos. Si el señor presidente no ha pedido perdón por las masacres que cometió durante el conflicto armado. ¿Cómo se fortalece esa decisión de resistencia pacífica? Definitivamente que es la fe que nos mantiene y acompañado con la convicción y la claridad que tenemos para poder resistir y decirle al gobierno ya basta de tanta injusticia. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Vinimos a presenciar un hecho que nos parece muy doloroso y es la entrega de las lápidas a las mujeres y a las familias de quienes fueron asesinados el 4 de octubre del año pasado. Mi esposo se fue a manifestar pacíficamente el 4 de octubre, se fue como a las 6:30 de la mañana. Yo preparé su almuerzo y su desayuno. El motivo, la manifestación es del 5 años de magisterio y la energía eléctrica, porque somos pobres, ya no podemos dar el estudio a nuestros hijos, ya no podemos pagar la luz. Mi esposo es un triste campesino, no es un marero. ¿Cómo es posible? Lo mataron, lo asesinaron. ¿Por qué lo hizo el ejército? Porque somos pobres indígenas. Fueron a alegar nuestro derecho, pero el gobierno no quiere hacer diálogo, no dieron una respuesta así legalmente. De una vez llegaron los ejércitos a matar los pobres manifestantes. Yo agradezco públicamente a la licenciada Rosa por ese esfuerzo, pero también a cada uno de los alcaldes que fue motivando en su comunidad la recaudación de los fondos. Creo que es el último momento que estamos aquí con sus nombres en la casa comunal. Les agradecemos por su vida, por su esfuerzo que nos dieron, porque es ejemplo para nosotros en la defensa de nuestros derechos. Muchas gracias. Que su muerte se haga vida. Nuestros ideales apenas están empezando, no han terminado y no se terminarán nunca hasta que se respeten verdaderamente nuestros derechos y hasta que se nos reconozca y se materialice lo que dice la Constitución de la República. Entonces, hermanos, les vamos a recordar, porque ustedes no están muertos, viven en nuestros corazones. Nuestra presencia como causa justa obedece fundamentalmente a lo que quiero expresarles, a la manera de reivindicar esa lucha que, como ustedes dicen,
los hace mártires, pero que precisamente esa lucha que permanece los vuelve héroes y heroínas, no solamente de Guatemala, sino de América Latina en general y del mundo. Y eso sirve para fortalecer una lucha que entre todos tenemos que seguir dando en defensa de nuestra tierra, de la Pachamama, en defensa del territorio, de nuestra cultura y de impedir el avance del neoliberalismo que arrasa pueblos enteros y que somete a los pueblos a la miseria. Mil gracias. Bueno, Yolanda, ¿qué es lo que te da la fuerza para esta lucha tan importante? Principalmente es la fe que tengo, que no estoy sola, que Dios está conmigo. Y estas dos bellezas que me acompañan, que son mis hijos. Son mi motor, son mi aliento, mi fuerza. Cuando en los momentos tristes y me siento frustrada por tanto que nos ha tocado pasar, ellos son mi fuerza. ¿Qué Guatemala quisieran tener? ¿Qué Guatemala del futuro para todos estos niños? Una Guatemala donde de verdad haya paz. Para nosotros, todos los pueblos en lucha, queremos ver una Guatemala libre de minería. Sabemos que para nosotros es de gran importancia que a nivel de todo el mundo pues se sepa, ¿verdad?, qué es nuestra resistencia, cómo se valoriza para nosotros aquí el tener una resistencia pacífica. Y aquí pues esperamos en Dios pasar el tiempo que sea necesario para defender nuestra madre tierra, que sabemos que es el provecho para nuestros hijos, para nuestros nietos y para todas las generaciones enteras. Ah